Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas otro sábado más a Hope Home, nuestra iglesia adventista virtual. Llega ese momento del año donde las flores vuelven a resurgir de su descanso y llenar nuestro mundo de color. Sí, así es, llega la primavera. Dios nos dice que nos volvamos a Él, y si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras gotas de lluvia que caen en primavera. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir las buenas noticias con otras personas. Recuerda que Jesús viene pronto y quiere que tú y yo estemos junto a Él. Maranata, el Señor viene. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Pues, comencemos. Enfoque misionero. Hace casi 20 años visité el país de Chad. Volé desde Washington a París y tomé un vuelo de Air France. Fui a muchos lugares en Chad y rápidamente me recordó la importancia vital del agua. La mitad del país es desierto, pero el agua es preciada en todas partes. Nunca olvidaré cuando conocí a un hombre que por meses y meses había esperado ser bautizado, pero no había agua. Cuando fui a Chad, cariñosos miembros de la iglesia me dieron la bienvenida como si fuese un querido miembro de la familia que regresaba. Todos me decían lo felices que estaban en que su iglesia mundial no los hubiese olvidado. Yo no sabía mucho de este país, pero sí sabía que era pobre. No pobre de comodidades, sino de no saber cómo sobrevivirían mañana. Ese tipo de pobreza, más del 80% vivía bajo la línea de pobreza. Y la expectativa de vida era menos de 48 años. Creo que es justo preguntarnos si hace 20 años la mayoría de los adventistas de América, Europa o Australia, o cualquier otro lugar, hubiésemos pensado en Chad. De hecho, todavía hoy, es probable que muchos no sepamos ni dónde está en el mapa. Aún así, encontré una oficina misionera en la capital, Yamena. Encontré iglesias y grupos vibrantes. Encontré escuelas llenas de hermosos niños e incluso un pequeño hospital. Y había un gran grupo de dedicados y sacrificados pioneros de misión global que estaban plantando nuevos grupos de creyentes por todo el país. En Chad encontré una iglesia que, como el resto del país, era pobrísima. Pero mi punto es este: la iglesia estaba viva, estaba activa, estaba testificando, tenía proyectos y programas. Estaban haciendo una diferencia en su comunidad. ¿Y cómo ocurría eso? Bueno, por medio del trabajo del Espíritu Santo y los miembros de la Iglesia Mundial que entregaban fielmente sus diezmos y ofrendas misioneras, sin saber necesariamente dónde terminaría cada dólar. Gracias al sistema de diezmos y ofrendas de la Iglesia, la misión de Chad había sido financiada por los miembros de la Iglesia de todo el mundo que no sabían nada de la misión de Chad. Me puse a pensar en la expresión "bebé que llora no mama", que quiere decir que el que más reclama obtiene más fondos. Y a veces en nuestra iglesia son las organizaciones más grandes, con los afiches más interesantes, el video más convincente, las historias más conmovedoras, las que logran los grandes donativos. Ellas obtienen el alimento, o sea, los fondos. Y es genial en la medida que funciona.
Pero ¿qué hacemos con aquellos lugares del mundo o grupos humanos que no pueden chillar, por así decirlo, o no lo hacen? ¿Qué hacemos? ¿Simplemente ignorarlos? El sistema de ofrendas regulares y sistemática de la iglesia, lo que el Ministerio de Mayordomía llama pacto, es como un río. Cada vez que damos nuestras ofrendas misioneras, estamos agregando agua a un río de vida que a menudo corre por tierras áridas, trayendo vida y esperanza. Estamos ayudando a que la iglesia crezca, no solo localmente, sino en áreas de las cuales ni siquiera hemos oído. Estamos ayudando a misioneros que tal vez nunca conozcamos. Estamos construyendo escuelas y clínicas que quizás nunca visitaremos. Estamos ayudando a plantar iglesias. Quizás nunca adoremos en ellas, pero estamos trayendo vida a la misión de la iglesia. No sé lo que hace cada gota de agua de este río o a dónde va, pero veo los resultados y son hermosos. El Salmo 104 dice: Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Tenemos el privilegio de ayudar a los misioneros de la iglesia a ver que sus ofrendas son como un río misionero de vida que corre, a menudo por tierras áridas. Este río permite enviar misioneros a todo el mundo. Ayuda a los ministerios de educación, médico y humanitario de la iglesia y mucho más. En los pasados 5 años vimos a millones de personas entregar su corazón a Jesús y unirse a la iglesia adventista del séptimo día. Se han establecido miles de nuevas congregaciones. ¿Cómo nutrir a estos nuevos creyentes? ¿Cómo proveer los recursos y materiales que necesitan? ¿Cómo entregarle una posterior atención pastoral? Las ofrendas misioneras que dan vida, que se entregan regular y sistemáticamente, ayudan al sostén y al crecimiento de nueva obra en el mundo. Y de eso se trata la iglesia. Momentos musicales. Ya no me importarán las tristezas ni el placer, decidí que así será. Negaré mi propio ser, mostraré a Cristo, este no es nuestro lugar. Somos hijos de un mismo Dios, tenemos la
hijos de un mismo Dios, tenemos la solución. Anunciar a mi generación que Cristo regresará. Somos hijos de un mismo Dios, tenemos la solución. Anunciar a mi generación que Cristo regresará. Hola, hola, mis hermanos, un saludo para todos. Una vez más, estamos aquí listos para poder compartir la escuela sabática, comentarla juntos. Estamos teniendo unas lecciones muy interesantes sobre los pactos. Hoy vamos a hablar del pacto eterno, la lección número 4. Y bueno, tenemos siempre colaboradores de las distintas iglesias de la isla. Y bueno, tenemos en primer lugar a la iglesia de Ingenio. Crisálida, gracias por estar con nosotros. No sé si quieres saludar a tus amigos y hermanos o familia. Hola, muy buenas, un saludo para todos, feliz sábado y espero que sea constructiva esta escuela sabática de esta semana. Muy bien, gracias, Crisálida. Y de la iglesia de vecindario, la directora de jóvenes que tenemos por allí, Melissa, gracias por estar entre nosotros. Gracias a ustedes por volver a invitarme, que tengan un feliz sábado y que pasen muy bien este día santo y que puedan aprender mucho en la lección. Muy bien. Y de la iglesia de Las Palmas de Gran Canaria, nuestro director misionero, Abel, gracias por estar entre nosotros, Abel. Pues nada, feliz sábado para todos los hermanos y la verdad que es un placer poder compartir la lección de escuela sabática de esta semana. Espero que el Señor nos bendiga a todos y que podamos pues clarificar todos los conceptos, todas las cosas que se presentan en esta lección y que pueda ser un rato agradable en compañía del Señor. Muy bien, muchas gracias a los tres por participar. Y bueno, vamos a empezar ya, pero antes lo vamos a hacer pidiendo, por supuesto, la bendición de Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría para poder compartir lo que hemos revisado juntos. Así que, a ver, por favor, quisiera dirigirnos en oración. De acuerdo, oramos. Querido Señor que estás en el cielo, te queremos agradecer porque llega un día más de sábado, porque a pesar de que muchos hermanos no se pueden acercar a la iglesia, te damos gracias porque tenemos este medio para poder compartir la escuela sabática, para realizar el culto de adoración. En estos momentos queremos pedirte que tú nos bendigas, tanto al pastor como a Crisálida, como a Melissa y a mí, para que podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos y poder clarificar todo lo que la lección de esta semana nos enseña. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada hermano que nos está escuchando, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en sus corazones y en sus vidas, y que el Señor sea el Espíritu Santo el que llene nuestros labios, nuestra boca, para poder, Señor, transmitir tu palabra. Gracias te damos por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar entonces analizando nuestra lección de esta semana. Como he dicho hace un momento, estamos hablando acerca de los pactos. Y hoy concretamente vamos a hablar acerca del pacto eterno. El pacto eterno. Y es que, así como estudiamos la semana pasada a Noé, así como Dios llamó a Noé, Dios también llamó a Abraham a una relación de pacto especial que tenía muchos de los mismos parámetros que el pacto que Dios hizo con Noé. O sea que se llama pacto eterno porque las condiciones son las mismas y los elementos son los mismos. Sin embargo, a través del pacto con Abraham, Dios estableció las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad. Al menos que toda la humanidad pudiese llegar a la salvación, todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal, como el Cordero sacrificado por nosotros, es ese Cordero que fue sacrificado en el Antiguo Testamento y que representaba el Mesías.
Así que ese es el pacto eterno, el pacto que comenzó con Adán y que continúa ratificándose con Noé y ahora con Abraham. Ese es nuestro estudio de esta semana. Y bueno, ahí tenemos nuestro texto clave de esta semana. Nuestro texto es: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto eterno, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese es el pacto que Dios iba a realizar con su pueblo. Muy bien, el propósito de la lección de este trimestre es, como siempre, triple. En primer lugar, analizar el llamado del pacto especial que Dios hizo con Abraham. En segundo lugar, sentir cómo Dios estableció las bases para el pacto de salvación con toda la humanidad. Y en tercer lugar, enseñar cómo Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante la cual revelaría el plan de salvación al mundo. Y nuestra lección la hemos dividido en 4 partes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de Yahvé y el pacto con Abraham. En segundo lugar, vamos a hablar del arreglo del nombre de Abraham a Abraham. O sea, esa es una sección muy interesante. Y luego vamos a hablar las etapas del pacto, que fueron 3. Y finalmente vamos a ir concluyendo ya con las obligaciones del pacto. Así que esto más o menos en visión panorámica lo que vamos a estudiar. Pues vamos a la primera sección, ¿sí? La primera sección. En esta sección voy a pedirle a Melissa que me ayude. Ella va a trabajarnos esta sección que tiene que ver con Yahvé y el pacto con Abraham. Y es que Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué interesante. Y la pregunta para dialogar para Melissa es: cuando piensas o escuchas el nombre de Yahvé, ¿qué rasgos o características vienen a tu mente automáticamente? ¿El amor, la bondad y el cuidado o el miedo? ¿El rigor y la disciplina? ¿Qué pensamientos despiertan automáticamente cuando piensas en el nombre de Jesús? Interesante pregunta, porque los nombres siempre tienen un significado muy especial, especialmente en las escrituras. Así que, Melissa, es el momento del diálogo. Adelante. Bueno, nada, primeramente quiero pasar al versículo que dice, ¿verdad?, cómo empieza todo cómo empieza a hablar y cómo también estuve investigando acerca de los nombres de Dios, de nuestro Dios. Me gusta mucho el versículo de esta semana que se estudia que dice: y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 15:7. Primeramente, analizamos que Yahvé, como hoy decimos que ya está traducido a Jehová en varias versiones que hoy tenemos en día, analizamos que Yahvé antes, etimológicamente, ¿verdad? Venía del antiguo hebreo, que era del tetragrámato. Entonces, ahí en el antiguo hebreo no existían las vocales, solamente eran consonantes. Entonces, observamos que Yahvé, como nosotros pronunciamos hoy en día, que es más o menos así, tendría que sonar como hoy en día lo decimos, no existían las vocales. Entonces, era la Y, la H, la W y la H. Entonces, también estuve investigando que los judíos prácticamente tenían prohibido, o prácticamente era como Dios, nuestro Dios era tan glorioso, tan majestuoso, que prácticamente no lo pronunciaban antiguamente. Entonces, eso fue pasando y de la palabra, del otro nombre que es Adonai, vamos a decirle, se sacaron, vamos a decirle, las vocales para que tenga más o menos el mismo sonido o la misma manera de lo que llamamos hoy Jehová, que Adonai el Señor, y bueno, Jehová, que es
el nombre que nosotros le decimos. Pero lo que más me causa así bastante alegría, bastante respeto, es el nombre de Dios anteriormente o en otros pasajes que habla la Biblia acerca de El Shaddai, que es el autosuficiente, el Dios majestuoso, el Dios que todo lo puede, que es omnipotente. Y eso nos habla el nombre de El Shaddai. Y Yahvé es ya el nombre como Dios de gracia, como un Dios que es nuestro amigo, como un Dios que todo lo puede, porque todo lo puede, pero ya un nombre que, que nosotros sentimos más cercano, porque antes obviamente era tanto el respeto, era tanto la gloria para Dios que prácticamente, como dije, no lo pronunciaban siquiera. Entonces es interesante todos los nombres que tiene Dios y que cada uno simboliza algo y que realmente es algo tan bonito. Y lo que más me llamó, y contestando a la pregunta de lo que es la reflexión y demás, en cómo Dios se presentaba. Y me gustó también mucho el versículo que dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Y ahí hablamos de ese Dios, El Shaddai. Y es impresionante realmente las etapas y que cada versículo, si vamos a Génesis o a Éxodo, que la Biblia va expresándolo de diferentes maneras. Pero pasando, como dije, a lo que ya la reflexión, a la pregunta en sí, cómo en el Nuevo Testamento se refería Jesús al Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento obviamente vemos ya Jehová ni parecido, pero vemos cómo Jesús se refería a Dios, al Padre, a ese Padre cercano, a ese Padre de confianza, ese Padre que es nuestro amigo y que podemos confiarle todas las cosas y un amor tan grande que incluso sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, respondiendo a lo que es la pregunta, ¿qué rasgos y características vienen a mi mente? Es la de un amor que no tiene explicación y que Dios es tanto el poder, la gloria que tiene Dios, que es impresionante todo lo que puede. Y fue eso el, el, el pacto que hasta hoy tenemos y que podemos decir que sigue vigente, que va a seguir vigente porque es maravilloso. Así como lo hizo con Abraham, nosotros somos parte de ese pacto que es tan maravilloso. Y la segunda pregunta, ¿qué pensamientos despiertan automáticamente cuando pienso el nombre de Jesús? El, el que al venir Jesús, cómo nos enseñó a poder relacionarnos con Dios de manera que Él es nuestro amigo incondicional, nuestro Padre que se preocupa por todo lo que hagamos y que es un Dios vivo, es la fuente de vida y que todo pacto que Dios realizó tiene un propósito y un fin maravilloso que es salvar a la humanidad, que inmerecidamente, gracias a su amor, gracias a lo que Él significa como nuestro Dios, nuestro fiel y eterno Padre. Y eso me gustó mucho de esta lección, me encantó, la verdad. Muy bien, Melissa, la verdad que estuvo fantástica la lección, sí, esta sección a mí me impresionó mucho. En el Antiguo Testamento que se nos quisiera dar la impresión de un Dios de poder, un Dios majestuoso, maravilloso, pero que al mismo tiempo es duro, ¿no? Jehová de los ejércitos. Am, y que quizás en contraste quisiera presentarnos a un Jesús que también es todo lo contrario al del Antiguo Testamento, pero la verdad es que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y a mí me impresiona también cuando Jesús se hace referencia a sí mismo como el yo soy.
Por ejemplo, cuando le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjate tú qué palabras. Casi ellos murmuraban de que estaba blasfemando, porque decirles, antes de que Abraham fuese, yo soy, fijaos. Y ellos tenían una idea de Abraham como el gran patriarca, el gran patriarca, ¿no? Padre de la nación. Y es lindo si uno analiza en el Nuevo Testamento los 7 yo soy. Está el yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, en fin, yo soy la luz del mundo, en fin, todos los yo soy que aparecen en el Nuevo Testamento son maravillosos y nos reflejan a un Jesús cercano. Gracias, Melissa, muy interesante tu sección. Y ahora vamos a continuar entonces con la segunda sección, ¿sí? En esta segunda sección vamos a analizar cómo el nombre de Abraham fue cambiado. Y esta es una sección también muy, pero muy interesante, ¿sí? Porque como he dicho, entre el pueblo de Israel el cambio de nombre es interesante. A Jacob también se le cambió de nombre. De Jacob, que significaba suplantador, se le cambió por Israel. Pero esto lo va a explicar mejor Crisálida. Así que, Crisálida, este es tu momento para que desarrolles. Bueno, antes va la pregunta. ¿Cuál es el proceso del cambio de nombre de Abraham? ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? O sea, los cambios de nombre siempre se dan por alguna razón, alguna explicación hay del cambio de nombre. Y así que es una sección también interesantísima. Adelante, Crisálida. Hola. Bueno, hoy en día el nombre pues no nos significa tanto, ¿no? A lo mejor podemos decir que habla de los gustos de los padres, de los que son los que eligen el nombre del hijo. Nos habla como mucho de la persona, nos puede decir su género, e incluso hay nombres que nos pueden generar ciertas dudas, ¿no? Pero a lo mejor si vemos una niña que se llama Susana o María, no diferenciamos ninguna diferencia de carácter en ella, ¿no? Pero evidentemente en la cultura que tenían la cultura semita, sí era muy importante el nombre. El nombre hablaba del carácter de esa persona, hablaba de lo que reflejaba, ¿no? De su proyecto y solían ser una frase. Y claro, Abraham no era diferente en esto, ¿no? Pero vamos a ver más ejemplos, ¿no? Si vamos a Génesis 32, 28, vemos que el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, después de una gran lucha, Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Si vamos a Génesis 41, 45, dice, y llamó Faraón el nombre de José Zafatnat-Panea, y le dio por mujer a Sanat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Aquí también vemos un cambio de nombre, ¿no? Y cómo estos implican un cambio, no solamente en el nombre, sino también en su desempeño, ¿no? En lo que va a ser su nueva vida. Si nos vamos a Daniel 1:7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. O sea, siempre hay un cambio de etapa en la vida para que exista este cambio de nombre, ¿no? Y Abraham no iba a ser menos. Abraham se llamaba Abraham y eso significaba el padre es exaltado. Y pasa a ser Abraham, que significa padre de una multitud. O sea, aquí había un significado literal, o sea, él pasa a ser del padre es exaltado a un nombre como si fuera más egocéntrico, ¿no? Más de una exaltación única al padre de multitudes. Además, Dios habla aquí está íntimamente ligada a la promesa que Dios le está haciendo en este momento, ¿no? Hay una promesa de que Abraham va a ser padre de una multitud, de que Abraham va a tener mucha descendencia. Para esto hay que ponernos en antecedentes. Abraham tiene 99 años
y Sarai, que en ese momento es su mujer, que ella también sufre un cambio de nombre, para llamarse Sara, no tenían hijos. Sarai era estéril. Entonces, ¿cómo vamos a tener hijos si ya tenemos 90 y pico de años, somos dos ancianos, ya estamos al final de nuestra etapa y vamos a tener hijos ahora? O sea, esto es surrealista. Esto es solamente un Dios todopoderoso, ¿no? El Dios que nos explicaba Melissa es el que puede hacer ese milagro, es el que puede hacer esa promesa y cumplirla. Entonces es muy importante, ¿no? Y Dios le dice en Génesis 17:6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. O sea, Dios hace una promesa muy grande, ¿no? Y es muy importante como un hombre de 99 años, casado con una mujer que ronda por la misma edad que él, pueden, y que es estéril, cómo van a poder tener hijos y cómo van a poder ser un padre de multitudes, ¿no? Este es Muy bien. el resumen, ¿no? La respuesta a esta pregunta. Excelente, ¿verdad? Creo que es muy buena exposición en el sentido de que el nombre está asociado a la promesa de Dios. Serás padre de multitudes, ¿sí? Cómo Dios cumplió esa promesa en Isaac, cuando Dios le dio a su hijo Isaac. Interesantísimo, historia interesantísima, y cómo los nombres siempre están asociados con el cambio de carácter. ¿Recuerda? Yo me acuerdo cuando Jesús vio a Pedro. Tú eres Simón, y le cambió el nombre a Pedro, ¿sí? Y decía toda la gente, dice que cuando vio Jesús a Pedro, vio su inestabilidad de carácter, cambio de nombre, y por eso le puso Petros, que significa una piedrecita que se mueve con facilidad, su inestabilidad de carácter. Así que es interesante cómo en el pueblo israelita, en la nación israelita, o en el mundo hebreo, o semita, como dijiste tú, sí, esa costumbre con respecto a los nombres, ¿no? Asociado con el carácter. Muy bien, vamos a seguir entonces con el desarrollo de la lección. Vamos a la tercera sección. La tercera sección es súper interesante porque ya vamos a entrar al pacto que Abraham hizo con Dios, ¿sí? Ese pacto que Dios y que Abraham hizo con Dios, donde están las promesas, están, diríamos, los elementos de un pacto entre dos, ¿sí? Y bueno, vamos a permitir que esta sección, a ver si el que la trabaje. Vamos a analizar aquí las preguntas. La segunda etapa del pacto de Dios con Abraham se presenta en Génesis 15:7 hasta el capítulo 18. ¿En qué versículos encontramos algunos de los mismos pasos que aparecieron en la primera etapa? O sea que aquí automáticamente Abel tendrá que explicar cuál es la primera etapa, cuál es la segunda etapa para poder entender las preguntas que están ahí, ¿sí? Y por otro lado, el llamado a la obediencia humana también hay que analizarlo en este pacto. El acercamiento de Dios al hombre, ¿en qué momento del pacto se hace este acercamiento? Y bueno, quizás sería interesante describir lo que sucedió durante la tercera y última etapa del pacto con Abraham. En síntesis, Abel, tendrás que trabajarnos las tres etapas y explicarnos todo este montón de preguntas que te hemos lanzado. Adelante, mi amigo Abel. Bien, hay que entender que el pacto era un único pacto, por supuesto, y tenía tres etapas. Una de ellas, la primera etapa en la que Dios pacta con Abraham, y como bien dijo la hermana Crisálida, Dios le promete a Abraham que será padre de multitudes. Ellos tenían que obedecer a Dios y realmente Dios les ha hecho una promesa. Ellos serán padres de multitudes, de reyes, de personas importantes, de personas no importantes. Bien, ahora y ellos no obedecieron, ellos quisieron en la primera parte del pacto hacer que el pacto se cumpliera mediante la voluntad de ellos. Es decir, Sara ha sido estéril en su juventud, ya no tiene edad para quedarse embarazada, con lo cual doble problema. Abraham tiene 99 años y entonces Sara le dice, mira, vamos a hacerle
poco menos que un favor a Dios, entonces tú vas a tener el hijo con mi esclava. Y qué sorprendente que ese no era el hijo que Dios le había prometido. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, vienen los problemas. ¿Cuántos problemas? Sabemos que el hijo de la esclava, Ismael, es el padre de todo lo que es el islamismo, o sea, las naciones que son islámicas, mientras que Abraham es el padre, Isaac fue el padre del pueblo judío, y todos sabemos los problemas que han habido siempre y que siguen habiendo entre judíos y los árabes, y sabemos que realmente eso ha sido consecuencia de un pecado que se cometió, para que muchas veces decimos, total, voy a decir esta mentira porque no tiene importancia. Nunca sabemos la importancia de un pecado. Lo mejor es apartarnos del pecado. Viene la segunda parte del pacto, y Dios se le presenta como un Dios, como decía Melissa antes, todopoderoso. Dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham se encuentra en Canaán y realmente Dios le dice, yo soy el que te saqué. Era imposible que salieras de allí, pero has heredado esta tierra. Y entonces Abraham le dice, muy bien, ¿y cómo yo voy a heredar esa tierra? ¿Qué garantías tengo de que realmente yo voy a heredar esa tierra? Y entonces Dios le dice, mira, Abraham, vemos otra vez una promesa, como en la primera parte del pacto. Serás padre de multitudes. Aquí la promesa es, heredarás la tierra. En la primera parte del pacto, él tenía que obedecer, tenía que llegarse a su esposa y tener un hijo, cosa que en un principio no hizo, luego sí. Aquí Dios le manda que haga algo, le dice que coja una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, que los parta a la mitad, y le dice también que coja una tórtola, un palomino, y realmente la costumbre en aquella época, cuando se hacía un pacto, ahora hacemos un pacto, o no sé, queremos hacer un pacto o un contrato que llamamos actualmente para, por ejemplo, contratar la luz, y firmamos un papel. En aquella época no era así. En la época de Abraham, lo normal era que los animales se partían a la mitad y pasaban los dos contratantes en medio de ellos, se daban la mano y ya estaba el asunto arreglado. Los animales se quemaban y ya está. La palabra aquella era palabra de ley. De manera que, en este caso, Abraham ha dispuesto los animales, las aves de rapiña vienen a comerlas, él los espanta, pero finalmente Abraham se duerme. Y en esa situación en que él está dormido, nos dice la palabra de Dios que Dios se le acercó a Abraham. Le dice que a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de gran oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, esclava, allí será oprimida 400 años. Pero fíjense, cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció en el versículo 17 del capítulo 15, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham. Realmente, Dios se acercó a Abraham. Ahí vemos la cercanía. En la primera parte del pacto, Dios se acerca a Abraham, le promete un hijo, y en la segunda parte, Dios se vuelve también a acercar. Hay una promesa, una ratificación del poder de Dios, y Abraham tiene que obedecer, tiene que hacer algo, poner los animales. Y Dios finalmente hace ese pacto, pasa entre los animales, y Dios le dice que pacten. Dios pacta con él. ¿En qué consiste ese pacto? Un pacto de salvación.
a pesar de que el pueblo va a estar un tiempo como esclavo, después de 400 años, el pueblo heredará la tierra de Canaán como Dios ha prometido. La tercera parte del pacto es muy curiosa, porque la tercera parte del pacto, que está en Génesis capítulo 17, Dios le promete a Abraham que será otra vez padre de multitudes. Y en esa ocasión, Abraham tiene que volver a obedecer. Dios le dice que de él saldrá su propio pueblo. ¿Y quiénes van a formar parte del pueblo? Las familias cuyos varones han sido circuncidados. Hoy la ciencia demuestra que al octavo día el sistema inmunológico de los niños se desarrolla muchísimo, lo cual confirma que la Biblia es un libro inspirado. Dios lo sabe y por eso manda a que al octavo día los niños sean circuncidados. Y Dios le dice a Abraham: cualquiera que no fuere circuncidado será quitado del pueblo de Israel. Esos realmente formarían parte de su pueblo. Y ese pacto a través del cual Dios le dice a Abraham que será padre de muchedumbres y padre de su pueblo, del pueblo que será suyo, le establece la señal. Esa misma señal se traslada en el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que sea obligatoria la circuncisión, sino voy a acabar de expresarme. Realmente la circuncisión, ¿qué es lo que simbolizaba? La obediencia a Dios. Dios ha dicho que al octavo día todo varón debe ser circuncidado. La pureza, porque a través de ese rito se purificaban el prepucio de los varones, y la pertenencia. A través de ese rito, el varón pertenecía al pueblo de Dios. Es decir, obediencia, pureza y pertenencia. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando ya no es el pueblo de Israel el único pueblo de Dios, sino que cualquier persona de cualquier pueblo quiere ser parte del pueblo de Dios, debe de ser bautizado. El bautismo es el rito que sustituye a la circuncisión porque realmente simboliza obediencia. Dios nos ha dicho que debemos ser bautizados. Obedecemos a Dios cuando nos bautizamos. Quienes se retienen a bautizar no obedecen a Dios. Pureza, Pablo dice que nuestra vida es sepultada con Cristo en las aguas y nacemos a una nueva vida. Nuestra vida es purificada en las aguas bautismales de una forma simbólica. Y pertenencia, porque cuando salimos del agua, realmente ya somos parte del pueblo de Dios, así seamos españoles, dominicanos, guineanos, o seamos de cualquier otra nación, da exactamente igual. Dios tiene un pueblo y realmente Dios sigue haciendo pacto con su pueblo, el mismo pacto que hizo con Abraham y que sigue todavía haciendo con nosotros. Excelente, muchas gracias, Abel. Muy buena explicación, las tres etapas bien desarrolladas. Y vamos ya al final, cuarto punto de nuestro estudio, y tiene que ver con obligaciones del pacto. Y aquí, pues aquí es una pregunta abierta para todos, para los tres. Fíjate la redacción de Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Interesante texto. Y en esta sección me gustaría que los tres participaran, pero de forma muy breve, 2 minutos cada uno. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Abraham? Aunque la obediencia no es el medio de salvación, ¿qué importancia se le da aquí? Y según este texto, ¿podría cumplirse el pacto sin aquella? Bueno, es una sección interesantísima. ¿Quién quiere comenzar de forma espontánea? ¿Quién quiere ser el primero de decirnos algo sobre el pacto? Recuerden que todos los pactos son un acuerdo entre dos. Y entonces hay implicaciones del pacto. Hay promesas por un lado y hay implicaciones por otro. ¿Quién quisiera comentarnos algo? ¿Quién empieza? Empiezo yo. Adelante, Crisalina. Es normal, ¿no? Si yo hago un pacto, como explicaba antes Abel, que ahora le llamamos contrato, ¿no? Si yo hago un contrato, por ejemplo, de alquiler con alguien, esa persona se compromete a algo y yo me comprometo a algo.
Si yo falto a mi parte de la promesa, pues evidentemente ese pacto se rompe. Entonces, evidentemente la obediencia era muy importante y sigue siendo muy importante en el pacto que Dios tiene con nosotros. La obediencia es principal. Evidentemente la obediencia no es la que hace que yo sea salva, pero si yo soy seguidora de Dios, o sea, si yo soy fiel a Dios, yo no voy a ir matando a mis prójimos. Una cosa va con la otra, o sea, si yo me comprometo a que yo voy a vivir en una casa, yo tengo que pagar el alquiler. Por lo tanto, si yo voy a adquirir la promesa de Dios, tengo que seguir sus mandamientos y ser obediente a su ley, ¿no? Creo que esa es mi aporte. Muy bueno, muy bueno. O sea que uno de los requerimientos de este pacto, en este caso, es la obediencia por parte de Abraham, ¿cierto? Muy bien, ¿alguien quiere comentar otra cosa? ¿Melissa? Sí, nada, que es muy importante las obligaciones que nosotros tenemos con Dios, porque Dios siempre es fiel con nosotros. Entonces, mediante esa comunión, mediante ese amor que nosotros sentimos hacia Dios, es como vamos obedeciendo. Obviamente no somos perfectos, porque es una realidad, no somos perfectos, pero que siempre intentar ser lo más obediente posible y obedecer todo lo que Dios nos dice porque es por amor. Y me gustó también mucho lo que mencionaba justamente también en la escuela sabática, la lección que era gracia y ley y fe y amor. O sea, cómo van de la mano, o sea, cómo están relacionadas. Entonces, siempre tener en cuenta los principios que Dios nos enseña para poder cada vez más obedecer de manera natural, espontánea, porque es así es como nos relacionamos con Dios, porque Él siempre está ahí, Él siempre va a cumplir. Somos nosotros los que a veces no cumplimos tanto. Entonces, eso intentar siempre. Entonces, por eso. Muy bien, Melissa. Es que muchas veces se llega a pensar de que en el Antiguo Testamento el concepto de la gracia no está presente y que es pura obediencia, ¿no? Y el mundo evangélico en ese sentido nos critica a los adventistas, ¿verdad? De que somos muy de la ley y muy de la obediencia y que no está presente la gracia. Y es que el pacto es eterno y las mismas condiciones están en el Antiguo como el Nuevo. La gracia de Dios está presente en el Antiguo Testamento, como también está la obediencia. Y bueno, vamos a permitir que Abel sea el que también termine ya con esta sección. A ver. Bien, es interesante la parte del versículo que tú leíste antes. Yo sé que mandará a su casa después de sí. Abraham realmente recibió las promesas del pacto, hizo pacto con Dios, pero eso no era suficiente. Abraham tenía que transmitir ese pacto que Dios había establecido. ¿Y cómo lo tenía que transmitir? Esa era su obligación principal, llevando una conducta coherente con ese pacto. Si tú has hecho pacto con Dios, tendrás que llevar una conducta coherente. Es decir, si, poniendo el ejemplo que antes decía Crisálida, si yo hago un pacto con alguien para que me alquile una casa, yo estoy obligado a darle un dinero todos los meses, estoy obligado a cuidar las cosas que hay en la casa. La otra persona se obliga a hacerme las reparaciones. Si una pared se daña, me la tendrá que, y no es por culpa mía, me la tendrá que reparar. Si se daña la lavadora, me la tendrá que reparar o poner una nueva. Es decir, realmente hay unas obligaciones que cada uno tiene que cumplir. Yo me he fiado de quien me alquiló y quien me alquiló se fió de mí y él piensa que yo realmente le voy a pagar todos los meses. En las obligaciones esas, vamos a trasladarlas al caso de Abraham. En el caso de Abraham, no solamente él tiene que cumplir, sino que él tiene que transmitir. ¿Y cómo transmitimos? Dando ejemplo. Abraham seguía el Evangelio de la gracia, está presente en el Antiguo Testamento, estuvo presente en el pacto cuando Abraham mató y partió en dos los animales que antes hablamos, la cabra, la becerra y el cordero de 3 años, la paloma, la tórtola. Realmente los animales estuvieron presentes simbolizando que nuestro pacto con Dios es gracias a la acción salvífica que Dios ha hecho en nuestro favor
Si realmente no hubiese que obedecer, Jesús pudo no haber obedecido y después de haber pasado su ministerio en la tierra, decir, bueno, yo nada tengo que ver con ellos, no tengo obligaciones con ellos, no voy a morir por ellos, no se lo merecen, estaba en su derecho de hacerlo, sin embargo el amor lo llevó a obedecer. Y realmente Abraham es el padre de la fe. Se requería mucha fe para salir de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Se requería mucha fe para pensar que a los 99 años y habiendo sido tu mujer, ibas a tener un hijo. Se requería mucha fe, pero la fe lo llevó a obedecer. Él es el padre de la fe y Abraham es el ejemplo de los que son justificados por la fe, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Hebreos. Pero lo que está claro es que Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Realmente Dios pacta con nosotros. Yo debo creer en ese Dios y eso me tiene que llevar a que mis acciones estén de acuerdo con la ley de Dios, no para salvarme, sino como fruto de que el proceso de salvación se ha producido en mi vida. Muy bien, muy bien. Recuerden que es un pacto eterno porque siempre los mismos elementos están en todos los pactos. Y todavía más adelante vamos a ver, en las próximas lecciones vamos a ver más pactos. Pero, por ejemplo, en Noé estaba la promesa de salvación. Y el requerimiento del pacto es la obediencia. Y la señal del pacto es el arcoíris, ¿recuerdan? Entonces, Dios prometió y cumplió. Salvó a Noé y a su familia. En Abraham está también la obediencia, al igual que Noé. Y también está la promesa, haré de ti una gran nación. Y la señal del pacto, la circuncisión. O sea, en todos hay estos elementos presentes. Y también el elemento presente es la gracia y la fe. Se requiere mucha fe para construir un arca cuando nunca ha llovido. Y se requiere mucha fe para circuncidar a mi hijo, ¿sí? Como señal del pacto del Antiguo Testamento. Entonces, pero bien como dice Pablo, que por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. La fe y la obediencia están presentes. Así que un tema interesantísimo y aprecio mucho vuestra participación. Hemos llegado prácticamente al final, que tiene que ver con nuestra conclusión de todo lo que hemos estudiado. Hemos visto en esta semana 4 temas concretos en el repaso de esta lección. Hemos visto los nombres en hebreo, los nombres de Dios. Ha sido bien analizado con el Shaddai principalmente, el yo soy, el que soy, ¿sí? El Yahvé, hemos estudiado eso. Hemos visto el arreglo del nombre del patriarca Abraham, de Abraham a Abraham, ¿sí? Hemos visto las 3 etapas del pacto que ha presentado bien Abel y finalmente hemos visto las obligaciones del pacto. Y es que Dios a través del pacto con Abraham estableció las mismas bases que tienen que ver con el pacto de salvación para toda la humanidad. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo estilo de salvación es en el pasado como es en el presente y en el futuro. Jesús está prometido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es su cumplimiento. Así que el elemento fe, el elemento gracia está presente en esto. Bueno, concluiremos con un pensamiento muy bonito que aparece en la lección a manera de resumen. Invito a compartir que leamos Patriarcas y Profetas 105. Dice, muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y depender solamente de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que has abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Bueno, es difícil como Abraham aceptar el llamado y aceptar el salir de su tierra para ir a una tierra que él desconocía. Se requiere fe, por eso dice la Biblia, por la fe Abraham lo dejó todo, ¿verdad? Por la fe Abraham.
Una lección fantástica y muchas gracias por participar, Abel, Crisálida y Melissa. Vamos a concluir con una palabra de oración, ¿sí? Voy a pedirle a Crisálida que concluya con una palabra de oración. Señor y Padre, gracias te damos porque un día hiciste un pacto con nosotros. Un día hiciste un pacto de salvación y gracias a eso hoy podemos estar reunidos y adorándote, Señor. Y podemos seguir tus pisadas, Padre, para un día tener vida eterna, Señor. Te pedimos que nos acompañes a todos, a los que nos estamos reuniendo en las iglesias, a los que estamos en nuestras casas, que acompañes a todas esas personas que están pasando enfermedad, malos momentos económicos, Señor, malos momentos de fe, que seas con cada uno de ellos y que ellos puedan darte gracias y alabarte, Señor, y regocijarse en ti. Que sea tu voluntad para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas acompañando en este sábado, que nos guardes y que nos guíes. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y agradecemos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos allá en Vecindario, allá en Ingenio, a los hermanos de Telde, a los hermanos de Tamaraceite y también nuestra querida iglesia de Las Palmas. Un saludo para todos, bendiciones y gracias, compañeros, por haber participado en esta escuela sabática. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Simón carga la cruz de Jesús. El versículo para memorizar está en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que dice: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. El mensaje es: podemos ayudar a los demás a llevar sus cargas. ¿Te ha ayudado alguien alguna vez a cargar algo muy pesado? ¿Has ayudado a alguien a levantar algo que era muy pesado para él o ella? Simón ayudó a Jesús a cargar algo que era muy pesado para él. Jesús había soportado la peor noche que te puedas imaginar. Después de la cena de Pascua, había ido con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí lo arrestaron. Durante la noche le hicieron un juicio. Tanto el sumo sacerdote como Pilato, Herodes y los dirigentes judíos lo interrogaron rudamente. Lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él y lo insultaron. Luego lo sentenciaron a muerte. 2 veces lo azotaron hasta que le sangró la espalda. Era de mañana. Los prisioneros tenían que cargar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Por lo tanto, cuando llevaron a Jesús para crucificarlo, pusieron la cruz sobre su espalda herida. Entonces se encontró con Simón. Simón venía de la región de Cirene en el norte de África. La Biblia no nos dice qué estaba haciendo en Jerusalén. Tal vez era un judío que había ahorrado dinero toda su vida para ir tan solo una vez a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. O tal vez estaba en la ciudad haciendo algún negocio y se quedó atrapado entre la multitud. Simón miró hacia donde todos parecían dirigir su mirada. Entonces vio algo terrible. Un hombre rodeado por 4 soldados romanos. El hombre tenía una corona de espinas sobre la cabeza. La espalda le sangraba. Parecía que iba a desmayarse. Llevaba una pesada cruz. Eso significaba que lo iban a crucificar. Debe de haber hecho algo terrible, pensó Simón. Solamente crucifican a los peores criminales. Simón observó y escuchó atentamente. De pronto, el hombre cayó al suelo. Este prisionero es diferente a otros criminales. La mayoría de los criminales que conozco maldicen, gritan y pelean. Pero este hombre no hace nada, no dice nada.
Se ve que es un buen hombre. Mientras Simón observaba, los soldados hablaban entre ellos. El hombre ni siquiera intentó levantarse. Justamente entonces un soldado miró a su alrededor y atravesó la multitud en dirección a Simón, y le dijo: Ven conmigo, tú puedes llevar la cruz de Jesús. Simón no se atrevió a desobedecer. Todo soldado romano tenía derecho a hacer trabajar a cualquiera. Simón levantó la cruz y comenzó a caminar. La cruz era muy pesada, pero no tan pesada para Simón. Sin embargo, se preguntaba cómo un hombre tan herido y azotado había podido cargarla hasta allí. ¿Y por qué no escogen el camino más corto cuando llevan a crucificar a un hombre? Quieren lastimarlo y avergonzarlo tanto como sea posible. No puedo impedir lo que va a pasarle, pero al menos puedo ayudar a cargar su cruz. Probablemente Simón vio cuando clavaron a Jesús en la cruz. Debió de haberlo escuchado consolar al ladrón que le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino nuevamente. Debió de haber escuchado a Jesús perdonar a la gente que lo estaba lastimando. Todo esto seguramente cambió la vida de Simón para siempre. Durante el resto de su vida, Simón recordaría haber hecho algo en favor de Jesús. Sin duda, Simón aprendió que la carga pesada que Jesús había llevado era el peso de los pecados de todo el mundo. Y Simón pudo hacer algo para ayudar al Salvador que murió por él. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a Jesús hoy? Momentos musicales. Existe una puerta que aún abierta está por el intercesor, mas no va a demorar. El libre acceso al cielo pronto acabará. Jesús, la propia gracia, en breve se levantará y con su voz dirá: consumado está. Aún existe gracia, aún existe salvación en su divina intercesión. La puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera hoy tu decisión, pues pronto el gran conflicto acabará, sellado el cielo quedará. No pierdas esta chance de abrir la puerta de tu corazón a Dios, pues hoy llamando está. Sin tu aprobación Él no podrá entrar.
No dejes de oír al Santo Espíritu hablar, pues solo tiene Él la llave de David. Aún existe gracia, aún existe salvación, y en su divina intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está Y espera hoy tu decisión, pues pronto el gran conflicto acabará, sellado el cielo quedará. Momentos de oración. Buen sábado, queridos hermanos. Quiero invitarte a abrir la Biblia en Romanos, el capítulo 8, de los versículos 14 al 16.
Dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y el título es Ser guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a orar para que el Señor conduzca nuestra reflexión de esta mañana. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias porque podemos ir a la Biblia y entender que tenemos una naturaleza espiritual guiada por tu Santo Espíritu y que esto nos hace ser hijos tuyos. Suplicamos, nuestro Dios, que te quedes con nosotros en estos momentos, porque te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como os he dicho, hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y el texto que hemos leído hoy está en Romanos 8, 14 al 16. La verdad que me gusta este texto porque me da la sensación y la seguridad de que tengo un Dios que es mi Padre Celestial, a quien yo puedo dirigirme a Él como Abba, Padre. Y es que desde el momento que el Espíritu de Dios conduce mi vida, me hace entrar en una relación con Dios de adopción, donde Dios me adopta como hijo suyo. Y esto también me suena muy bonito cuando en San Juan capítulo 1, versículo, cuando dice ahí, a los suyos vino, los suyos no recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por Jesús somos hijos de Dios, por el Espíritu Santo también somos llamados hijos de Dios. Ahora, nuestro tema concretamente tiene que ver con cómo desarrollar esa vida espiritual. Si somos guiados por el Espíritu, cómo guiar nuestra vida espiritual. Hay que entender que nosotros tenemos una doble naturaleza. De acuerdo a Romanos el capítulo 7, Pablo entendía que tenía una doble naturaleza, una naturaleza guiada por el Espíritu y una naturaleza carnal. Pablo en algún momento dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pero Pablo también aseguraba de que tenía una naturaleza espiritual. Él en Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en hacer la voluntad de Dios, me deleito en la ley de Dios. Así que Pablo tenía muy claro que su naturaleza espiritual guiada hacia el bien es la que le permite agradar a Dios. Y claro, él decía, miserable hombre de mí, porque hay un conflicto entre las dos naturalezas, entre naturaleza carnal y naturaleza espiritual. Pero Dios quiera que nosotros podamos vivir en el Espíritu para que entonces lo que predomine sea nuestra naturaleza espiritual. Hay que recordar que de acuerdo a nuestra vida interior, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida interior? Bueno, en la vida interior nuestra, en nuestra mente, hay aspectos intelectuales, aspectos emocionales y también aspectos espirituales. Todos tenemos una naturaleza espiritual. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, es necesario adorar en espíritu y en verdad? Se refiere a esa naturaleza espiritual con la cual adoramos. Tiene que ver con verdad, tiene que ver con la verdad de Dios, un aspecto intelectual. Eso es nuestro contenido, nuestra vida interior. Ahora bien, mira lo que nos dice el profeta Jeremías. Nada hay tan engañoso como el corazón. ¿Quién puede comprenderlo? Nuestra naturaleza interior tiene muchas incógnitas. En nuestra vida interior, en nuestro pensamiento, pues, como dice aquí, es engañoso. Hay una lucha espiritual, como decía Pablo en Romanos 7, cuando decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo tenía ese conflicto de las dos naturalezas, en querer hacer el bien, pero su naturaleza carnal no se lo permitía. Finalmente triunfó y tuvo la victoria en Cristo Jesús, gracias a que su vida interior fue dirigida por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el proverbio, el sabio Salomón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay que entender que en el corazón es donde está el asiento de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos.
Así que somos lo que pensamos. Y nuestro Maestro Jesús dijo estas palabras: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. Es decir, de dentro del corazón se puede manifestar, lo que pensamos se puede manifestar en actos, en acciones, en conducta. Entonces, razonemos y evaluemos. En nuestra vida interior está lo que pensamos, lo que sentimos, lo que valoramos, lo que honramos, lo que amamos, lo que odiamos, lo que creemos. Tenemos que cuidar nuestra vida interior. Si pensamos mal, se va a manifestar en fornicación, robos, homicidios, adulterios. Entonces es necesario aprender a pensar bien, preocuparnos por esa salud interior, porque así como Jesús dice que de ahí salen los pensamientos malos, también salen los pensamientos buenos. Dice la Biblia: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Es decir, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra conducta en general, nuestras acciones, son el resultado de lo que hay en el corazón. ¿Recuerda el mundo antediluviano? Dice que la tierra estaba llena de violencia. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. Así que de nuestro corazón puede salir lo malo, como puede salir lo bueno. Pero si el Espíritu de Dios es el que mora en el corazón, entonces saldrá lo que es bueno. Ahora mira lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 5. Y ahí vamos a entender que cuando el Espíritu de Dios es el que dirige nuestra vida interior es distinta. En el capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vean lo que dice el versículo 25: si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos está recomendando Pablo que andemos en el Espíritu, y si andamos en el Espíritu se van a manifestar estos frutos que son los frutos del Espíritu, que son 9 en total. Ahora, yo al analizar estos 9 frutos del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios morando en mi ser entero y guiándome, va a producir estas virtudes para nuestro carácter. Ahora, estas virtudes de nuestro carácter las podemos clasificar en 3 direcciones. En primer lugar, yo en mi relación con mi prójimo. En segundo lugar, yo en mi relación con Dios. Y estas 9 virtudes podemos clasificarlas de esta manera. En mi relación con Dios, amor, gozo y paz. Es Dios el que produce en mí amor, gozo y paz. Pero también es el Espíritu de Dios el que va a producir en mi relación con mis semejantes, a tener paciencia, benignidad y bondad. Y con respecto a mí mismo, pues el Espíritu de Dios también me ayudará a tener fe, mansedumbre y templanza. Vamos a analizar estas 3 áreas de cómo distribuir los 9 frutos del Espíritu. Vamos en primer lugar a analizar y recordar este texto. Pablo ha dicho: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Señor nos ayude a ser guiados por el Espíritu. Bueno, hablemos en primer lugar de cómo vivir mi relación con Dios. A nivel vertical, cuando yo tengo una relación con Dios, una experiencia personal con Dios, Dios produce en mí amor, gozo y paz. Hablemos del amor. El amor, de acuerdo a 1 Juan 4:8, todos conocéis este versículo: quien no conoce a Dios, quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que dice el texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es el ejemplo supremo del amor. Es un amor sublime que está dispuesto a darlo todo en rescate nuestro. Es abnegado porque procede del inmenso amor de Dios. Es un amor humilde y generoso que no depende de un mero sentimentalismo. Este es el tipo de amor que abarca el corazón y la mente. Lo inunda todo. Es el amor supremo. Es perceptivo, inteligente y práctico. Es un amor que discierne y se esfuerza por escoger lo mejor y lo que realmente agrada a Dios y a los demás seres humanos. Como dijese Sigmund Freud, el amor no puede permanecer en estado de latencia. El amor es una fuerza viva que está dentro de nosotros, que finalmente sale, desborda de nosotros y se manifiesta en relaciones de respeto hacia los demás. Para entender esto, es importante ver lo que dice el libro de Efesios. En el libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente Cristo habitando en nuestros corazones, a través de su Santo Espíritu, es que nosotros podemos llegar a manifestar el amor, a proyectar ese amor a nuestros semejantes. Así que una relación de amor es recíproca. Dios nos amó primero y nosotros le amamos a Él por lo que Dios ha hecho por nosotros. El ser humano por naturaleza es egoísta y lo único que se manifiesta es el egoísmo, el altruismo egoísta, que es hacer algo pero siempre esperando algo a cambio. El amor supremo de Dios es altruismo total, sin ningún matiz de egoísmo. Es darlo a todo, darle todo a Dios. Bueno, esta sería la primera virtud a nivel vertical en mi relación con Dios. La segunda tiene que ver con el gozo. Me encanta lo que dice Pablo en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, el capítulo 4, para mí es uno de los textos más bonitos que hay, porque tiene que ver con el gozo que inunda nuestro corazón como resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Es el propósito de Dios de que nosotros seamos cristianos felices, que irradiemos esa felicidad a través de la proyección de nuestro rostro, que podamos sonreír a la vida y tener una actitud positiva, aún a pesar de las adversidades. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, el versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Por supuesto, este gozo es profundo y firme y persiste victorioso aun cuando las cosas no marchen nada bien. En medio de la adversidad y la prueba, el Señor dice que tengamos una actitud de gozo. Es la felicidad por el bienestar interior, por gozar de salud. Es el gozo de conocer a Dios que se manifiesta con alegría por vivir. Dios quiere que seamos cristianos gozosos. La tercera virtud a nivel vertical en mi relación con Dios es algo que solamente Dios puede producir. Tiene que ver con la paz. Shalom es la palabra clave. Esa paz es el resultado del perdón, de ser justificados por Jesucristo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, el gran príncipe de paz, es el único que puede dar paz al corazón. El Señor Jesús te dice a ti hoy, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz es más que una simple quietud o la ausencia de problemas en la vida. Es una paz que ofrece ciertamente un ambiente de tranquilidad y sosiego, pero también incluye salud y bienestar espiritual, junto con la servidumbre de que se está en buena relación con Dios. Es la paz que solamente se obtiene cuando realmente he recibido el perdón de Dios. ¿Recuerdan al rey David? Mientras el rey David cometió pecado y vivió varios meses en esta condición, él decía: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir día y noche. Noten, se envejecieron mis huesos, dice el salmista. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero una vez que Dios declaré mi pecado a Dios, dice David, Él perdonó la maldad de mi pecado. Y entonces comencé a disfrutar de la paz. El Salmo 51, David en su oración dice: devuélveme el gozo de la salvación. Dame la paz que solamente Jesús puede dar. Cuando Jesús se aparecía a los discípulos, una vez que fue crucificado, la primera expresión con que se dirigió a ellos es: paz a vosotros. Shalom, paz interior. Es una paz que nos hace confiar decididamente en Dios, de tal manera que descansamos en Él en medio de las tormentas de la vida. Recuerden que los discípulos, cuando estaban en el aposento alto, tenían miedo, tenían temor de pasar la misma prueba que pasó Jesús al ser crucificado. Por eso Jesús se apareció a ellos y dijo: paz, paz, shalom. Dios permita que usted pueda gozar de paz, que pueda tener el gusto de poder dormir con una conciencia tranquila de que sus pecados han sido perdonados por Dios. Bueno, sigamos con nuestro estudio y vamos a la segunda sección, y es cómo vivir mejor con nuestro prójimo. Esas interacciones con los demás. Hay 3 virtudes que el Espíritu Santo produce en nuestro interior, y es paciencia, benignidad, bondad. Estas 3 son importantes en nuestra interacción con los demás. Hablemos de la primera. Es interesante lo que nos dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago nos dice que cultivemos la virtud de la paciencia mientras estemos en esta tierra. En el capítulo 5 de Santiago, del 1 al 6, nos habla de la injusticia social, la injusticia del rico para con el pobre. Cuando dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado la tierra han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Del 1 al 6, Santiago nos habla de la injusticia social en las ciudades y en los pueblos. Pero el Señor no nos manda aquí a levantarnos en armas y hacer manifestaciones de protesta. El Señor nos invita a ser pacientes. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor pronto vendrá y pondrá cada cosa en su lugar. Y es importante que mientras eso ocurra, tú te manifiestes con paciencia delante de Dios, que manifiestes la paciencia de los santos. En Apocalipsis capítulo 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Noten que antes de hablar de la señal distintiva del pueblo de Dios, como es guardar los mandamientos y tener la fe en Jesús, nos habla de tener paciencia. Y es que en los tiempos de gran tribulación, la paciencia es muy importante. La paciencia es un espíritu, es un fruto del espíritu. Y ese fruto del espíritu
Es la paciencia que nos permite mantener un temperamento calmado, aún ante